Estamos de regreso en Infractal. Hoy tenemos una invitada especial para que nos trate los temas que están en el tapete, el tema de la seguridad social, el Código Laboral de la República Dominicana. Para eso tenemos a la licenciada, miembro del partido Fuerza del Pueblo y quien fue también directora de la DIDA hasta el año 2020. Estamos hablando de la licenciada Nélcida Marmolejos. Nélcida, ¿cómo está? Muy feliz de estar con ustedes compartiendo esta mañana. Nosotros más feliz contigo por esta visita que nos hace. Para nosotros es un privilegio. No, Gracias. y un placer de poder tener aquí presente a una dama que realmente ha trabajado por la construcción de derechos en nuestro país, sobre todo de la clase más vulnerable. De verdad que sí, bienvenida a Infractal. Gracias por el espacio. Nélcida, rápidamente, se ha abierto nuevamente el debate sobre el Código Laboral de la República Dominicana, que pareció el año pasado que se iba a aprobar, pero terminó el año legislativo y no se pudo aprobar. Ahora nuevamente sale en la opinión pública el debate y en el Congreso de la República. ¿Qué piensas tú de ese proyecto de modificación? ¿Entiendes que hay avances y cuáles son esos elementos que entiendes que no representan un avance? Bueno, esto es como la mil y una noche, el cuento de la mil y una noche con el Código de Trabajo. Mire, yo recuerdo que al inicio del gobierno de Danilo Medina se nombró una comisión por decreto una comisión tripartita por decreto para que se estudiara el código, que es el Código de Trabajo, no el Código Laboral, el Código de Trabajo. Y o sea, para que se adecuara a los nuevos tiempos, como se dice. Esa comisión hizo un trabajo extraordinario, llegaron a un consenso de casi el Estamos 95%, hablando de 2012. del 2012, 2013 hasta 2015. Todo ese tiempo se estuvo discutiendo. Se llegó a un consenso que se iba a someter al Congreso Nacional, pero había un detalle, como decía Cantinflas, ahí está el detalle. El detalle es que el sector empleador siempre ha estado opuesto a que una conquista que tiene ese código de trabajo que fue agregado cuando se creó, cuando en la era de Trujillo se creó en 1951, porque ya eso venía desde antes de 1951, que es el derecho de auxilio de cesantía. Nosotros discutimos ese código, yo fui diputada, legisladora, en el año 92, cuando modificamos el código. Yo tuve 2 periodos en el Congreso como legisladora y esos fueron de los proyectos sociales que nosotros nos empeñamos más en que se modificaran y se modificó. No fue tanto por consenso, porque en aquella época fue con muchas luchas, con muchas huelgas que logramos imponer ese código, pero con relación a la cesantía, lo único que se hizo fue que se amplió un poco la parte económica a nivel de días, pero del derecho que estaba ahí se quedó ahí. Y no hubo ningún problema, y lo que yo me siento satisfecha es que del año 90 hasta acá, después que ese código se aprobó, después que se negoció, que se hizo el diálogo tripartito, que se concertó con el sector empleador y con el gobierno y los trabajadores, este país, usted no ha vuelto a escuchar una huelga general Sí. de la clase trabajadora. Aquí ha habido paz laboral, aquí ha habido crecimiento económico y aquí ha habido un clima de inversiones que ha garantizado que nosotros seamos el orgullo de la región a nivel de crecimiento económico. Entonces yo me pregunto, ¿por qué si con ese código que nosotros tenemos, claro, con la necesidad intrínseca de que es necesario que se adecue a los nuevos tiempos, porque ahora tenemos teletrabajo, el COVID creó una revolución realmente a nivel de la jornada de trabajo y de la forma en que se hace el trabajo, y eso obviamente hay que tomarlo en cuenta, pero también hay que tomar en cuenta de que ya el trabajador, por ejemplo el albañil, no carga el saco, sino que hay una maquinita que lo ayuda a cargarlo, o sea, se ha tecnificado mucho más ya el trabajo. Y hay una serie de cambios que se han producido en el mundo del trabajo que hay que adecuarlo
Pero recuerde que el código que nosotros modificamos en el 90 venía del año 1951 y los cambios que se dieron en la sociedad dominicana del 1951 al 90 fueron muchos y ese código permaneció ahí con muchos cambios, o sea, casi del trabajo de esclavitud al feudalismo, del feudalismo al capitalismo en la sociedad dominicana, y el código tuvo validez. Aunque no se cumplieran muchos artículos porque no era la coyuntura, pero obviamente era la ley que había. Entonces, ahora nosotros tenemos desde el año 1992 un código de trabajo que ha ido regulando las relaciones del sector productivo nacional, trabajadores y empleadores, y llegó la hora también de hacerle ajustes, porque las leyes no están escritas en piedra, y mucho menos en un mundo que cada día se dinamiza más en el mundo del trabajo. Pero obviamente yo creo que el sector empleador ha tenido una posición, yo digo, muy racional en no darse cuenta de todos los beneficios que ha tenido con la paz laboral que ha habido en este país en los últimos años. Y esa paz laboral responde a la concertación, al diálogo, que no solamente se aprobó en el 92, sino que fue ya implementado por un proceso de diálogo en la ley en la ley 112 que aprobó Leonel Fernández, para que todo se hiciera de manera concertada, o sea, lo que es el desarrollo nacional. Estrategia Nacional de Desarrollo. La Estrategia Nacional de Desarrollo, o sea, eso fue una pauta que se estableció de consenso para que todos miráramos en la misma dirección y leyéramos en la misma página, no importa el color del gobierno que fuera. Pero obviamente que después que ya ha cambiado el patrón, no solamente del gobierno de Leonel Fernández de los 12 años, porque tenemos que estar conscientes de que Leonel Fernández no solamente fue el presidente que modernizó el país en 12 años, sino que fue el presidente del partido que siguió modernizando el país hasta el 2019. O sea que las cosas que se han hecho en este país, que se dice PLD, ahí está el sello de Leonel Fernández hasta el 2019, que fue que salió de ese partido. Entonces, todas esas conquistas que ha habido, todo ese crecimiento que ha habido, yo creo que el sector empleador debería de deponer un poco esa actitud cerrada que tiene. Es como una lucha de principios que hay, de parte de los trabajadores y de los empleadores. Pero yo lo que llamo a los dos sectores es a que analicen lo que ha sido el desarrollo de la economía dominicana. Estimada Nelcia, usted, el Oxfam y otras organizaciones civiles internacionales y también oficiales han establecido que la República Dominicana ha tenido un crecimiento aproximadamente 5,2% desde 1992 hasta la fecha. Sin embargo, eso no se ha transmitido de manera directa en desarrollo humano, es decir, no ha ido directamente a los bolsillos de los dominicanos. ¿Entiende usted que parte de la responsabilidad es esa posición irracional que ha asumido el sector privado por muchos años en la República Dominicana? Mire, yo no soy tan negativa porque el desarrollo de un país no puede medirse solamente por la cantidad de dinero que un trabajador pueda percibir, sino por la cantidad de beneficios calidad de vida de la gente. La calidad de vida y la cantidad de beneficios que le ofrezca esa sociedad. Nosotros tenemos una deuda social como un país muy grande, sumamente grande, pero recuérdese que antes se lavaba en los ríos con una piedra dándole, y nosotros tenemos lavadora hasta en los techos de la casa. Eso es desarrollo. La gente tiene su refrigerador, la gente tiene, a pesar de todo, nosotros tenemos un desarrollo de infraestructura, de metro, de avenida, de circunvalación, de carretera, nosotros llegamos a cualquier lado en cualquier momento. Eso es desarrollo, eso es parte del desarrollo. Ahora, la famosa teoría del derrame, de que vamos a acumular mucho para que esa teoría, para que los otros cojan de eso que se está cayendo, de eso que se está derramando, esa es la que no se ha cumplido. ¿Por qué? Porque si bien el sector empleador ha crecido económicamente, ha tenido grandes beneficios, y eso no se ha reflejado, por ejemplo, en el nivel de la canasta básica del trabajador. O sea, nosotros tenemos un salario que está totalmente desproporcional a lo que es el nivel de necesidad básica que tiene un trabajador para alimentarse. No estamos hablando ni de escuela, ni de educación, no estamos hablando de medicina, no estamos hablando solamente para alimentarse. Hay una deficiencia que no hay forma que el gobierno entienda
que tiene que meter la mano. Por ejemplo, el año pasado nosotros estuvimos abogando porque la indexación salarial que necesita el trabajador se aplicara, se tomara en cuenta cuando se discutió el presupuesto nacional y que le quitaran la coletilla esa de decir que en este año no se va a aplicar sino posteriormente. O sea, ese después le está afectando al bolsillo de la clase media, fundamentalmente porque el trabajador de a pie, ese lo que gana son 15,000 o 20,000 pesos, a ese no le afecta, pero una persona de clase media, que es la que más necesidades tiene en función del estatus social que tiene, porque tiene que llevar el niño al colegio, tiene el carro que tiene que echar gasolina, tiene que ir con una ropa más adecuada al empleo, ese realmente le está haciendo falta, eso desde 400 hasta 8,000 pesos que le está cogiendo el gobierno todos los años, todos los meses, a ese empleado de clase media. Entonces creo yo que nosotros tenemos un país que se ha desarrollado, que ha tenido un crecimiento económico y que lo que hay que ver en lo que es el capital humano, cómo ese capital humano se puede indexar y garantizar realmente que lleguen mejores beneficios a los bolsillos de esos trabajadores. Doña Nélcida, al presidente hace unas semanas, o hace ya un mes y algo, pues con un tema de buscar la manera, por el tema de la resiliencia, la economía que debe de tener el Estado, de que se iba a reducir, que no sé qué, y por ahí tenemos un presidente que es bastante cómico para mí, de manera muy personal, a la hora de tomar o hacer medidas. Quería impulsar el tema del teletrabajo o de una manera híbrida para reducir los costos en las instituciones públicas. Sin embargo, eso no quiere decir, por ejemplo, que en el caso de Juana, que vive en Capotillo, ¿qué garantiza que Juana, que vive en Capotillo, que tiene una posición mediana dentro de una institución pública, tenga internet, tenga electricidad? Y entonces, pero sin embargo, el presidente quiere de una manera híbrida hacer que los empleados públicos puedan tener teletrabajo desde su casa. ¿Cuál es su opinión respecto al tema? Bueno, lo primero que tenemos que tener energía en nuestra casa. Y usted sabe que hemos vuelto para atrás con la energía. ¿Sabe cuántos apagones se dan aquí al día? Usted no ha visto cuál es la situación del metro de Santo Domingo. Usted sabe lo que es un lunes por la mañana, usted tiene una manifestación de miles de personas en una parada de un metro. Así es. O sea, yo creo que nosotros el presidente tiene muy buenas intenciones, como decían que de buenas intenciones está lleno, empedrado el camino del infierno. Mire, no hay forma de que eso de que todo el mundo acceda a un teletrabajo, eso ni en las sociedades desarrolladas se dan. Ni siquiera en Francia. Usted ve en Holanda la gente en su bicicleta para los trabajos. Y son países súper desarrollados. Eso es un problema por etapa. Eso es como Jack el Destripador por parte. Entonces yo creo que tenemos muchas cosas en la cabeza, pero que no todas se pueden aplicar. El señor presidente de la República realmente, algunas veces a él como que le venden que vive en un país diferente a que él está, en su país de burbuja. Porque cuando uno oye todas las cosas que ofrece y cuando va al presupuesto no lo ve planteado, esos gastos en el presupuesto, voy a hacer tal cosa, y cuando usted busca el presupuesto, eso no está ahí. Entonces se ha convertido en un presidente de muy buena fe intencional, pero de muy mala fe económica, porque no hay presupuesto para hacer nada de lo que está planteando. Entonces, ¿qué tenemos? Promesas incumplidas, cosas que la gente se queda esperando, como cuando usted está en el río, que coge la mano llena de agua y cuando se la va a llevar a la boca, ya usted no tiene nada. Así, esas son las promesas que ha hecho el gobierno. Por eso yo creo que esa aspiración de tener el teletrabajo en todas partes, primero hay que adecuar una plataforma para que la gente pueda acceder a eso, resolver los problemas de energía y resolver una serie de situaciones que todavía nuestro país no está acostumbrado a eso. Podemos coger los call centers y ese tipo de cosas, se pueden seguir haciendo. Iniciar planes pilotos. Planes pilotos, como debería de ser en todo, pero aquí se quiere generalizar cuando sabemos que tenemos dificultades de desarrollo. Somos subdesarrollados todavía, aunque queramos que no. Doña Nélcida, sí. y qué bueno tener esta conversación con usted, porque me gustaría hacerle una pregunta sobre un tema muy controversial que afecta a la mano empleadora, no a la mano empleadora, sino a la mano trabajadora del dominicano, y es esa mano extranjera. Que nosotros tenemos una situación de que no solamente los haitianos, tenemos venezolanos, tenemos colombianos, tenemos bastantes chinos por ahí bien guardados. Sin embargo, nosotros hemos visto como de una forma para, no sé si denigrar el tema del pago
o el pago salarial a los dominicanos, se utilizan esas manos extranjeras, se le paga menos cantidad de dinero y sobre todo que las condiciones de trabajo como los beneficios que tiene un empleado, que le da el empleador, pues eso no lo tiene. Pero tenemos una crisis con eso. Mire, el pasado año, ustedes recuerdan que el presidente de la República convocó a una cumbre a los partidos de oposición y yo tuve el privilegio, por ejemplo, de participar a través de la Fuerza del Pueblo como miembro de la comisión de la mesa técnica que tenía que ver con la mano de obra extranjera. Realmente es una situación muy difícil para nuestro país, porque el hecho de que tengamos una frontera porosa, unos cuidadores descuidados e interesados en que las cosas no funcionen bien, eso realmente no permite una regulación de una mano de obra que pueda ser, porque si mire, yo vengo de un batey. En los bateyes, el corte de la caña era con mano de obra extranjera. Mi papá era jefe de ese batey y era quien recibía a los extranjeros que venían al corte de la caña. A esa gente se le proporcionaba una serie de condiciones por las primeras 2 semanas: hamaca, vivienda, vales para la bodega, carne del Seagana, plátano, yo era de Puerto Plata, del Batey Ginebra, o sea, todo ese tipo de cosas y un vale para la bodega. A la hora de irse, a esa gente se le pagaba, pero a la hora de irse, lo traía un camión y a la hora que terminaba la zafra, todo era recogido y se dejaba en Haití con su dinero, lo que estuviesen ahí. Lo que pasa es que eso cambió. Entonces aquí el sector empleador se acostumbró a importar mano de obra, que el que venía, por ejemplo, para Santa Fe, para Ingenio Santa Fe, ellos se lo llevaban para La Romana y para Higüey a desarrollar su industria turística. Entonces, ahí, como usted no tenía papeles legales, yo te podía pagar lo que fuera. Pero no podemos llamarnos engaños, señores. No crean ustedes que esa mano de obra sale más barata. No es así. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el plus entonces que tiene el empleador? El empleador de elegir ese extranjero en vez de un dominicano. No, porque es que esos extranjeros tienen un jefe que cobra. Porque hay que conocer la forma operativa que tienen. Yo no soy que vengo y me presento aquí a trabajar. Usted tiene un ejército como los coyotes. Exacto, como los coyotes. Usted tiene un equipo y usted negocia por mí. Entonces, ese dinero, usted, por ejemplo, del campo no encuentra un nacional extranjero de nuestra vecina isla que le trabaje por menos de 1,200 pesos en un día, con comida. Nadie. Ningún extranjero te trabaja por menos de 1,200 pesos en la cosa. Entonces, vamos a ver si aquí una persona trabajando en un colmado, gana 1,200 pesos diarios. Entonces, aquí hay que crear una situación. Yo creo que no es que mientras no se resuelve el problema migratorio desde el punto de vista legal, mientras nosotros no tengamos una contraparte con quien negociar en Haití, nosotros estaremos sufriendo de esta situación que realmente nos tiene bastante preocupados, o mejor dicho, ocupados a todos los dominicanos. Porque ya se están dando situaciones de violencia, porque ya la gente está temiendo, el empleador dominicano está temiendo tener una mano de obra que es vengativa, que si no le pagan a tiempo tiene. Entonces, son situaciones de agresividad que se están dando, que si nosotros no trabajamos rápido en lo que es la garantía de una migración organizada, vamos a tener confrontaciones que van a dar al traste con la paz de vecinos. Vamos a tener una paz cuestionada. Bueno, estamos conversando con la señora licenciada Nelsida Marmolejo, miembro de la Fuerza del Pueblo, exdirectora de la DIDA, aquí en Infractal. Nosotros vamos a una pausa comercial y de regreso seguimos con más de esta interesante conversación. Seguimos con más de esta interesante entrevista Infractal con Nelsida Marmolejos, quien estamos hablando de muchos temas importantes acerca del código laboral, de la mano extranjera, de las condiciones del empleado, de lo que pudiera ser algunas medidas del gobierno a favor de esta clase tan importante, que es la clase trabajadora de la República Dominicana y que impulsa el desarrollo y el comercio de nuestro país. Sí. Hoy
es imposible hablar de trabajo sin hablar de inteligencia artificial. Pero esta, a diferencia de la primera revolución industrial con la máquina de vapor, luego la segunda con la revolución química y posteriormente la tercera revolución industrial con la electrónica y luego la cuarta con la internet. Pero estamos ante lo que muchos llaman la quinta revolución industrial, donde está la ciencia de datos por un lado y por el otro lado la inteligencia artificial. Y esta, a diferencia de otras, no va en pos de ayudar al físico de los trabajadores, sino que penetra directamente en el intelecto. Por eso se habla de la amenaza a la clase media, no solo de la República Dominicana, sino del mundo. ¿Qué piensa usted que debe hacer el Estado dominicano para empezar a indagar, para entender esta realidad y empezar a regular a partir de ese conocimiento? Bueno, de hecho es un fenómeno global, es una situación que no podemos hacer como se hizo cuando la revolución industrial empezara a romper las máquinas porque me quitaban el trabajo. Pero sí yo creo que hay que tomar medidas con relación a cómo se manejan este nuevo concepto de desarrollo científico. La mayoría de la gente entiende que van a desplazarse muchos empleos tradicionales, pero se crearán otros, porque de hecho, cuando usted está con una IA y quiere que le den un documento, si usted no le da el insumo, si usted no le dice lo que quiere, no te da el escrito. Entonces yo creo que el Estado Dominicano lo que tiene que hacer es tratar de incidir más en lo que tiene que ver con la preparación de los recursos humanos, adaptarlo a esta tecnología porque el río no se devuelve. O sea, ya eso es un proceso que es irreversible. Es irreversible. Cada día será más presente en la vida de cada uno de nosotros. Pero sí regularlo. Por ejemplo, los países desarrollados como Finlandia, Noruega y esos países fueron los primeros que tenían ese desarrollo, que los muchachos iban con la tablet, con ese tipo de cosas. Ya no le permiten ni siquiera que vayan con celulares, porque ellos se han dado cuenta de que hay situaciones dependencia. De una dependencia y una anulación del raciocinio de la persona que debe de ser tomado en cuenta. Entonces, a los niños, por ejemplo, tú vas a una estancia infantil y encuentras un niño de 6 meses, de 7 meses, porque es desde los 45 días, jugando con una tablet, con una pizarra electrónica. Sí, con una pizarra electrónica o con un celular para que no moleste. Porque eso es lo que hacen para que no moleste. En vez de estar desarrollando estimulando las neuronas. Las neuronas, exactamente. Entonces, es el método que se utilice para que se pueda iniciar una revolución conceptual de lo que es la inteligencia artificial en la República Dominicana. Yo creo que esas son de las cosas que educación debería de tomar en cuenta, que tiene que tomarse en consideración que tú tienes que enseñar al niño primero a razonar, porque a nosotros nos ha llegado esa inteligencia artificial, a uno como yo, pasado meridiano, análogas totalmente hasta un tiempo, pero los que son como ustedes, muchachos jóvenes, le ha llegado, pero ya ustedes tienen su propia capacidad de raciocinio y sabían lo que querían. Pero a estos niños es robotizando lo que estamos, sin ayudarlo a pensar. Y que hemos tenido un problema de fondo, y es que según los diversos estudios, incluyendo PISA, han indicado que los niños dominicanos de nuestras escuelas públicas no entienden lo que leen, una parte importante de ellos. Robotizado. Por tanto, no hay lectura comprensiva. El que no entiende lo que lee, pues no tiene capacidad para aplicarlo, de conceptualizar. Es un tema pero es una situación realmente muy delicada, y yo creo que las sociedades a nivel general ya se está estudiando un poco esta realidad que pasa, porque no es solamente patrimonio nuestro, es un problema que hay que verlo en su conjunto. Y creo que esa preocupación que hay aquí también está en otros mares, como se dice. Y yo tengo la convicción de que, por ejemplo, China es un país que está súper desarrollado, pero el raciocinio no se pierde. Así es. El raciocinio no se pierde. Lo cultivan al día a día, hay un racional que ellos dicen, nosotros vamos a hacer tal cosa en tal época,
y eso se le crean todos los aditamentos humanos para que se haga, como se dice, lo haga el robot. Pero ellos lo pensaron, ellos lo diseñaron, ellos lo crearon. Nosotros no, nosotros queremos ir directamente al producto sin tener la concepción. ¿Por qué? Porque a los niños no le estamos dando el ABC desde el punto de vista análogo. No, Sí. pero que aún así los chinos han evolucionado mucho con el tema de la tecnología, que gracias, que le agradecemos, ¿verdad? Porque somos usuarios de toda su tecnología. Sin embargo, en su práctica de su diario vivir, ellos se mantienen muy aterrizados con lo que corresponde al ser humano, la naturaleza y todos esos temas. Mire, usted en esos días, pues hizo una crítica acerca del cierre de unas seccionales de la DIDA. Yo quisiera hacerle preguntas también acerca de las declaraciones que dio el actual director con el tema de la embajadora Lea Campos, pero primero vamos porque yo entiendo que no le corresponde a él porque lo primero que él no es diplomático, ¿verdad? Empezando por ahí, es lo que es el director de la DIDA. El hecho de que tampoco no quiera decir que él como ciudadano o como funcionario del gobierno tuviera sus propias declaraciones o pensamientos acerca de las opiniones de la embajadora estadounidense en República Dominicana. Pero vamos a hablar primero de esas seccionales, cómo afectan esas seccionales que cerraron de la DIDA al usuario, al empleado. Bueno, yo realmente no tengo mucho conocimiento de cuáles son las que han cerrado. Lo que yo sí sé es que muchas han sido descuidadas, o sea, no le han prestado la atención debida y que ya deberían de haber más, porque cuando yo salí de la DIDA ya hace 6 años, nosotros dejamos una institución con un presupuesto propio y con una autonomía operativa real. Eso le iba a decir que hay presupuesto. Sí, ya hay presupuesto. Cuando yo estaba lo que teníamos era 150 millones de pesos para 15 oficinas a nivel nacional y 150 empleados. Y siempre nos fuimos en verde, como decíamos nosotros, del servicio que se daba. Sin embargo, cuando nosotros salimos ya la DIDA es autónoma recibiendo sus ingresos. Se supone que debió de desarrollarse un poco más. Pero ellos están haciendo su trabajo, por lo menos suena más ahora que como sonaban antes, en cosas negativas algunas veces. Suena más por el tema comunicacional, sí, doña Nélcida, sí, pero sí, más no con buena gerencia. Bueno, lo del caso es que cada quien tiene su forma. Su librito. Su librito. Hay gente que se conforma con tener cuarto y ser estar armado en esa cosa, a otro no le gusta eso. Me encanta estar armado y vivir con cuarto. Sí, sí, pero el día es bueno, el día. Sí, él es una persona que tiene su estilo. A nivel personal me dicen que él es chévere. Un gran ser humano. Y creo que realmente él fue muy espontáneo. Sí, Quizás no se dio cuenta del rol que él juega dentro del estrado del tren gubernamental. O sea, la República Dominicana es un país que depende totalmente de los Estados Unidos. Usted puede estar contento, ¿no?, con lo que diga la embajadora, pero quizás se lo debe de callar. Él fue muy sincero y lo expresó, y creo que no debió de haberlo hecho en esos términos, porque es una falta de cortesía y además es un irrespeto realmente que a un representante de cualquier país, no solamente de los Estados Unidos, como pasó en este caso, sino de cualquier país que el país tenga relaciones, hay que respetar a los representantes de un país amigo. Así es. Ley de seguridad social. Se viene discutiendo desde el año 2020 la modificación. Sin embargo, no se han tenido tantos avances. Nuevamente está en el Congreso de la República. ¿Qué piensa usted que va a ocurrir en esta ocasión? ¿Se va a aprobar o sectores fácticos son lo suficientemente poderosos como para mantener la frenada? Mire, la ley manda a que a los 10 años había que hacerse una revisión integral. La ley se aprobó en el 2001 y esa revisión integral no se ha hecho. Se han ido modificando artículos. Una de las reformas más puntuales que se hizo fue la que hicimos en el 2020, la ley 1320, que fue la que hizo una especie de amnistía por un lado, por otro lado para que los ayuntamientos se pusieran al día en el pago de las deudas que tenían, que incluyeran a los empleados en la seguridad social, que le dio autonomía operativa, no solamente operativa, sino legal, personería jurídica a la DIDA y a la tesorería, que, o sea, las dos garras que realmente podían sostener
un sistema de seguridad social con capacidad para penalizar al que lo violara. Y en otra orden también se modificó una parte del sistema de pensiones que no fue tan afortunado, porque si bien es cierto que habían dos tipos de comisiones que tenían las AFP y que se eliminó una y se creó una sola para que hubiese más transparencia, no es menos cierto que esa modificación que se le hizo a la ley en el aspecto de las pensiones de las AFP, aparecen ahora ganando más dinero que lo que ganaban anteriormente, porque exponencialmente es el hecho de haber eliminado uno de las comisiones y el hecho de que cada día el aparato productivo recibe más afiliados, porque según se desarrolla el trabajo, o sea, según ingresan más trabajadores al aparato productivo, es más dinero que recibe la AFP. Según se aumenta el salario, así mismo se aumentan las cotizaciones. O sea que se van haciendo unas celebraciones. Y yo tengo la sensación que se hizo una parte positiva con esa ley 1320, que nosotros cuando salimos en el 2020 dejamos un proyecto acabado, totalmente acabado, en el Congreso Nacional para modificar tanto, ahí hicimos también la ley del IDOPRIL, que sacamos al accidente, a riesgo laboral, lo sacamos de... Del IDOPRIL. Sí, Cisarril del IDOPRIL. Del IDOPRIL. Bueno, siempre lo supervisa. Sí, claro. Pero ya se convirtió en un instituto. No una dependencia. No una dependencia como tal. Entonces, realmente se avanzó, pero eso se ha estancado. Eso está ahora en el Congreso y yo no me preocupo, pero me ocupo de darme cuenta que si se conoce el proyecto, por ejemplo, yo sé que en materia de salud, que está planteándose en el Congreso, vamos a tener una regresión muy grande en lo poco que dice esa ley que no se está cumpliendo. Porque a nivel de salud, la falla que yo particularmente siempre le he encontrado es que ni el Consejo ni las instituciones que están llamadas a supervisar el ejercicio de la seguridad social han cumplido con la ley y son sus principales violadores. Es decir, usted me dice a mí cómo es posible que si la ley me manda a mí a que yo tenga derecho a la salud cuando yo estoy pensionada, el Consejo no me permita pensionarme con lo que yo tengo ya en el fondo de salud de la persona que dice la ley. O sea, usted pierde el derecho al seguro desde que usted sale ahí, entonces el gobierno viene y te da un seguro que... Un subsidiado. Un subsidiado. No un subsidiado. El gobierno, si tú eres pensionado, te descuenta 1% para que tú puedas acceder al contributivo de SENASA, pero mediatizado, no como todos los demás. Y además más caro que el que está activo en una nómina. O sea, usted como pensionado está pagando más dinero de cuota que lo que está pagando un trabajador activo. Sí, o sea, es un poquito inhumano porque al final las necesita. Las personas Claro. de la tercera edad son las Claro. que más necesitan. Y del usted seguro. ve muchas instituciones del Estado, fundamentalmente, que no se quieren pensionar porque pierden el derecho a la salud y están enfermos. Sí. Entonces, esas son de las cosas que yo digo que no necesita el cambio de la ley, porque esto lo dice la ley. El artículo 123 de la ley 8701 manda a que usted inmediatamente esté pensionado, usted se quede en su misma FP y el seguro de salud se le quede vigente. Pero desgraciadamente... una cosa es lo que debería de ser y otra cosa es lo que Pero la es. responsable ahí no son las leyes, sino quienes aplicamos las leyes. Y le digo que yo estuve 18 años y 7 meses en la vida y yo creo que ahí desde el 2007 que comenzó salud, encuentra usted comunicaciones reclamando eso. Desafortunadamente, yo salí cuando ya la vida tenía garra, le dejé la garra, pero no pude arañar. Mire, hay un tema muy importante también, doña Nelsida, que me gustaría abordar, y es la parte industrial. Tenemos a la Cisarril, tenemos al IDOPRIL, pero a mí me gustaría saber cuál es su parecer acerca de la supervisión que están haciendo ellos directamente con la parte industrial. Y me voy específicamente a esos accidentes laborales que tienen los empleados, que muchas veces el sistema pues no le cumple a lo que corresponde o necesita en ese momento. Bueno, realmente hay muchas quejas y a mí llegan muchas quejas de muchas empresas que tienen meses y hasta años
que dinero no se le no se le No reembolsa reembolsa. a la empresa. Incluso con el problema de los niños que nacen, que el subsidio que tiene que pagarse por maternidad, la Hay CISARRIL un está, tema ahí con la un diputado, CISARRIL vamos a hablar de está eso también. totalmente atrasada y eso realmente es una pena. Ya hay muchachos que están jugando pelota, yo creo que en Grandes Ligas, y todavía la CISARRIL no le ha pagado el derecho de maternidad que tiene esa persona. Y realmente es una pena porque parece que los números no se hicieron bien ahí y tenemos una CISARRIL que está acusando déficit. Nosotros siempre planteamos que no se podía ser juez y parte. Si la CISARRIL es una entidad supervisora, no puede estar otorgando los subsidios, porque ¿quién castiga al juez? ¿Quién castiga al No se juez? puede ser juez y O sea, parte. CISARRIL está siendo juez y parte con el problema de los subsidios. O sea, ellos deben de velar porque la gente recibe el subsidio, sin embargo, ellos son los que lo dan y no lo están dando. Entonces, el Consejo no se ha pronunciado con relación a eso. Y también el afiliado, desafortunadamente, tiene poca información porque ya yo creo que deberían de empezar, la DIDA tiene dinero para mantener los abogados que puedan defender a los afiliados, sometiendo en el contencioso a la CISARRIL por falta de pago. O sea, eso es lo que corresponde ya, porque ya la CISARRIL, ya la DIDA no depende del Consejo de la Seguridad Social, sino del Ministerio de Trabajo, es tutelar. Entonces ya puede hasta demandar al Consejo porque no está cumpliendo la ley. Y no lo hace. Bueno, eso ahí ojalá que las autoridades dominicanas pues entonces puedan de alguna manera fortalecer eso, porque al final no hacemos nada y eso va en detrimento del empleado. Miren, el diputado Carlos de Pérez pues tuvo unas declaraciones en las últimas semanas sobre la pensión alimentaria y también de que si el padre o la persona no cumple con lo que corresponde de la pensión, pues no iba a poder tener salida del país. ¿Cuál es su opinión respecto a ese tema? Y no hemos hablado de la fuerza del pueblo, ya nos fuimos de la parte técnica solamente, Ya. Randy. Hay gente que son muy creativas. Ay, Dios. Un saludo al amigo. Sí, son muy creativos porque la verdad que eso como que no pega. No corresponde. Como que no pega, eso es como un rojo con rojo, como que no se ve bien. Yo creo que esa creatividad, porque ¿qué tiene que ver el derecho de tránsito con la pensión Con la alimenticia? responsabilidad. Porque cuando ya usted está sometido, eso viene, eso es un proceso. Si usted está sometido y usted está condenado, usted puede poner un impedimento de salida a la persona Sí. que no quiere cumplir. Usted pone un impedimento de salida porque ya usted tiene una sentencia que lo obliga a cumplir. Pero no decir que automáticamente ya usted va a estar, no va a tener derecho a viajar. Eso es una cosa que es buena intención, pero yo creo que no debe de Bueno, aplicarse. ya en la parte de Randy me voy a robar porque Sí, tengo sí. que hablar un poco de política Hazle una con doña última pregunta. Nélcida, quien tiene una alta experiencia en estos temas. Y me gustaría que usted hablara un poco de su partido, la Fuerza del Pueblo, cómo está la Fuerza del Pueblo. Y si usted entiende de que Leonel Fernández es lo que está buscando, ese 44% de ninguno que aparece en las encuestas, porque tienen también la opción de un Omar Fernández. Pero me gustaría escucharlo ya de usted para que los televidentes de Infractal puedan escucharlo de su propia voz. Bueno, depende. Dicen, hay una canción que dice que de qué depende. ¿De qué depende? Jarabe de palo. Jarabe de palo que me encanta. Sí, no, pero realmente es que cada quien tiene un prisma para mirar las encuestas. Y cada encuesta tiene su patrocinador. Ay, Entonces, como eso lo dijo un expresidente. Ah, Las encuestas también. son de quien la paga. exactamente, y eso es así. De todos modos, nosotros sí estamos satisfechos, muy contentos, porque después de nuestro congreso estamos trabajando con método, modernizando el partido, acercándonos a los sectores que no votaron, que fueron los que nos dejaron sin estar en el Palacio Nacional, La porque abstención. desafortunadamente no votaron todos nuestros militantes, porque si hubiesen votado, esa cantidad de votos que hizo falta fue lo que permitió que tuviésemos ahora este desorden administrativo en el país, estas improvisaciones y falta de planificación y sin saber para dónde va. O sea, gente que sale para Boca Chica y coge un carro para Puerto Plata. Así es que estamos nosotros en este país en estos momentos. Entonces, en función de eso, la Fuerza del Pueblo está en estos momentos fortaleciéndose, está creando sus planes estratégicos de desarrollo, está tratando de reagrupar
a un contingente humano que cada día pide ingreso a la fuerza del pueblo. No que lo vamos a buscar, sino que ellos se han dado cuenta que la única opción que tienen este país es la capacidad política de un hombre con experiencia como Leonel Fernández, que no tiene que presentar credenciales porque ya la tienen por demás, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Entonces, yo creo que nosotros como partido, lo que estamos es mirando hacia adelante con un optimismo fuera de lo común, creo yo, y digo fuera de lo común porque hay un activismo en la base del partido que yo dentro no lo había visto. Bueno, yo tengo muchos años participando en la vida política y al tiempo que falta para las elecciones, la efervescencia que hay en la fuerza del pueblo a nivel de la base y a nivel de la gente de la calle es extraordinaria. Por eso yo creo que nosotros en el 28 estaremos cambiando el desorden que tiene este país. ¿Con alianza o sin alianza? Nosotros no sabemos si va a haber alianza, lo que sabemos es que vamos para el Palacio. Ay, ay, ay. Bueno. Danelsia, un placer tenerla con nosotros hoy. Una grata conversación. Sí, una conversación muy grata y escuchar gente con experiencia y con conocimiento sobre temas tan fundamentales. Y jóvenes que están tan documentados para preguntar. Ay, gracias. Ay, gracias. Un honor. Y no, para mí es una satisfacción de que gente que como ustedes que están al día de todo lo que está pasando puedan entrevistar a uno porque es más cómoda, ¿sabes? Gracias, Carlos. Y gracias a Sheila también que estuvo con nosotros en el día de hoy. Saludos a mi amiga Eduarda. Sí, Eduarda no pudo estar aquí por razones ajenas a ella, como dijimos al principio. Pero bueno. Doble responsabilidad también, porque Eduardo es bastante documentada y preparada que está. Sí, imagínate. Pues, hasta el próximo domingo, a las 10 de la noche, por aquí por RNN Canal 27. Chao, chao.